figure, make, menstrual, run. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del software libre? Una nueva edición de Compilando Podcast, la que tenemos por delante para compartir juntos en pleno verano aquí en el hemisferio norte. Ya estamos a menos de un mes de un evento que toma una gran forma y que reunirá a los podcasters de GNU Linux y software libre en horas y horas de directo. Nos referimos al Maratón Linuxero del próximo domingo, día 3 de septiembre. Buenas, Linuxero. Bienvenido a otro episodio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero. Ya sabes que puedes seguir los preparativos de este evento que coordina nuestro compañero Juan Febles de Podcast Linux a través del sitio oficial maratonlinuxero.github.io y a través de Telegram o Twitter y escuchar los directos que a modo de ensayo también se están emitiendo. Anota la fecha del Maratón Linuxero que no te debes perder, el domingo 3 de septiembre. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Marduk. Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero. Y entrando en la presentación de esta edición número 11 de Compilando Podcast, te adelantamos a que mucho tendrá que ver con la última de nuestras entregas, pues si en ella hablábamos largo y tendido con Baltasar Ortega sobre Academy en los días previos a este evento, hoy lo haremos de nuevo, pero con las opiniones in situ en la Universidad de Almería y a través de las palabras de sus protagonistas. Igualmente, en nuestro apartado Algo Alguien tendrá lugar destacado la última edición de Academy celebrada el pasado mes de julio, pues nuestro entrevistado será Paul Brown, responsable de comunicación de KDE y de la Free Software Foundation en Europa. Paul es un destacado comunicador de software libre y GNU Linux que desempeña actualmente las dos grandes responsabilidades mencionadas, así como asesoramiento en comunicación y difusión a importantes proyectos y compañías del mundo GNU Linux. Además de haber desarrollado en el pasado labores tan destacadas como la dirección del Linux Magazine y de Ubuntu User. Con él hablaremos, como no, de Academy y, por supuesto, de la comunicación y difusión del software libre. Con este código escrito pasamos ya a compilar la edición número 11 de Compilando Podcast. La noticia. Pues sí, hoy empezamos por la sección La Noticia.
Aquellos que sigan habitualmente el podcast sabrán que lo usual es que terminemos con la noticia editorializándola en cada edición de Compilando Podcast. Sin embargo, en esta ocasión empezamos con esta sección, pues viene a ser un complemento del anterior podcast dedicado a Academy y Academy Es, que se desarrolló en los últimos días del mes de julio con sede en la ciudad andaluza de Almería. Otro gran éxito de la comunidad KDE, que gozó de varias jornadas de trabajo en la que afianzar proyectos y lazos humanos para seguir mejorando en productos para la comunidad y en implementaciones para todo el elenco KDE en sus múltiples acepciones. Justo el domingo 23 de julio, cuando se concluía la parte más pública y de ponencias de Academy, Compilando Podcast visitaba el evento para constatar el excelente ambiente de trabajo que allí se respiraba. Y minutos antes de la foto de grupo, mantuvimos esta interesante charla con Antonio Larrosa, presidente de KDE España, que valoraba así el evento. Pues la verdad es que bastante bien, yo creo que ha salido genial y ha habido un montón de participantes, ha habido participantes locales, que es lo que siempre se espera, que venga gente nueva, que venga gente que esté interesada en el tema, y la verdad es que estamos muy contentos de cómo está saliendo. En cuanto a ser presidente de KDE España, un orgullo supongo también tener ilustres visitantes internacionales de KDE para compartir aquí en tierras españolas este evento. Totalmente, la verdad es que es una cosa importante que traigamos a toda la gente internacionalmente a España, y de hecho tenemos el récord ahora mismo del número de academies que se han hecho en un mismo país. El país donde más se han hecho ha sido aquí en España. Tenemos en Málaga, en la Gran Canaria, en Bilbao, en La Coruña y ahora aquí en Almería. Y supongo que ya con la idea de traerse un nuevo Academy internacional. Bueno, por supuesto, eso siempre. El año que viene vamos a proponer más cosas. Y bueno, ha habido un montón de charlas. Supongo que es muy difícil enumerarlas todas y que todas serán interesantes a nivel general o a nivel particular para cada una de las cuestiones más específicas de KDE. Pero ¿cuál nos puedes destacar, ya no solamente como presidente, sino como oyente de aquellas que has asistido o que has oído comentar? Pues hay muchas muy interesantes. De hecho, hay tanto charlas para usuarios como para desarrolladores. Y como charlas para usuarios, quizás la más interesante ha sido, o una de las más interesantes ha sido la de Plasma, el estado del arte en Plasma, que han explicado las novedades que hay, han explicado la nueva integración que tenemos con Chrome, la nueva integración, por ejemplo, para hacer que desde el propio escritorio, sin tener ni siquiera el navegador abierto, solamente minimizado, podamos controlar el reproductor de YouTube. Y muchas novedades que va a tener las nuevas versiones. Y luego para desarrolladores ha habido charlas sobre Qt en la web, y para poder hacer aplicaciones que puedas ver desde el navegador y se están ejecutando remotamente en un servidor. Y en cuanto a la experiencia como ponente, bueno, pues supongo que también has visto Academy desde la vertiente de presidente, de organizador, la has visto desde la vertiente del oyente y la vertiente de ponente. ¿Qué tal? Por lo que oigo, muy bien. Sí, la verdad es que bastante contento. Ha venido mucha gente a la charla y la verdad es que ha habido unas cuantas preguntas muy interesantes y ha sido bastante bien. Y por último vamos a pedirte la opinión que has ido pulsando a pocas horas de cierre de la parte pública, por decirlo de alguna manera, aunque pueda asistir público lógicamente, pero bueno, la otra parte es más allá para desarrolladores, más específica. Pues a pocas horas del cierre de la parte pública de este Academy 2017, ¿qué feedback has tenido con quienes han participado, con quienes te han comentado cómo ha transcurrido estas jornadas de trabajo? Pues en general, con todo el mundo con el que he hablado me ha dicho que está bastante contento. Aquí pasando calor, obviamente, porque es Almería, pero en general todo el mundo está muy contento de cómo está saliendo el evento. En cuanto a la logística, ha sido muy complicado, pues tener a todo el mundo alojado, alimentado y bueno, con las instalaciones correctas para desarrollar todas las reuniones y charlas. Sí, hombre, hemos tenido que abrir el comedor para nosotros, han tenido que abrir la Universidad de Almería y han tenido que abrir para nosotros, y luego, bueno, el tema de las comunicaciones en Almería, pues no es el más grande, las mejores comunicaciones que tienen en España, pero ha habido gente que ha venido directamente al aeropuerto de aquí, gente que ha venido hasta Málaga y después ha cogido autobús para acá, y en general, más o menos, está bien gestionado todo, la verdad.
Bueno, pues no te voy a preguntar todavía de números porque no tendréis números sacados a estas alturas, ya lo haremos más tranquilamente cuando se publique el podcast, y de momento pues por todas las opiniones que hemos podido pulsar, darte la enhorabuena por el trabajo realizado y animarte a seguir trayendo eventos como este a nuestro país en el Academy Nacional, que ya es importante, y en el internacional también. Muchas gracias, Antonio, por tu participación siempre en Compilando Podcast, por atendernos y por el éxito de este Academy. Muchas gracias, y tú que los cubras. E igualmente, antes de la comida de esa jornada dominical, tuvimos el placer de dialogar con Rubén Gómez del HackLack Almería, organizadores del evento, con Baltasar Ortega, responsable de comunicación de KDE España, y Alejandro López de Slimbook, reputada firma de PCs y ultraportátiles española, que estuvo presente con sus máquinas en el evento y participó en una de las ponencias hablando igualmente de su apuesta por KDE en uno de sus portátiles que preinstalan con este entorno. De ellos pulsamos a su opinión, empezando por Baltasar Ortega. Pues evidentemente estamos muy contentos tanto con la organización como la respuesta del público, con la respuesta de los asistentes, de la interacción que se ha producido estos ya casi 4 días que estamos juntos, y evidentemente todo 100% positivo, muy contento. Y desde el HackLab Almería, Rubén Gómez ha estado pues llevando buena parte del peso de toda la organización como ciudad receptora del evento. Todo un orgullo, una responsabilidad, e imagino que ahora ya casi finalizando, una satisfacción, ¿no, Rubén? Sí, ahora mismo ya más tranquilo, pues ya nos queda solo esta tarde, y la verdad es que sí, desde la organización local, Ismael Olea y yo, y buena parte Juanjo Salvador coordinando los voluntarios, y el resto de los chicos está trabajando sobre todo el fin de semana, porque la Academy es un poquito más pequeño, pero todo el fin de semana los chicos un trabajo estupendo, y por nuestra parte creo que hemos puesto todo el empeño en que salgan las cosas bien, y creemos que sí, que podemos decir que ha salido todo bastante bien. ¿Ha habido algo especialmente que haya dado más dolor de cabeza, más difícil? Pues sí, porque desde la parte de la organización de KDE Internacional, mandaron un palé y se nos ha perdido y nos ha ocasionado una serie de problemas, pero bueno, al final se pudieron subsanar. Ayer era casi que a última hora sobre la campana, como se dice, pero sí se pudo subsanar, pero sí nos ha dado mucho calentadero de cabeza, sí. Bueno, y tenemos también a Alejandro López de Slimbook, que es firma conocida por todos, también invitada en varias ocasiones en Compilando Podcast, y que ha traído pues sus Slimbook aquí a este Academy, y que está especialmente comprometida con KDE, lanzando una versión específica de sus ultraportátiles con KDE. Alejandro, ¿qué balance también puedes hacer desde Slimbook de este Academy? El balance ha sido muy positivo. Si podríamos resumirlo, nos quedaríamos con las sonrisas de la gente y con sus ojos, ¿no? Con la mirada con la que tanto usuarios nuevos que nunca habían tenido el ordenador, como usuarios que ya lo compraron hace tiempo y han venido a ver nuestro stand, nos han transmitido sus sonrisas, sus miradas, sus alegrías, y ha sido en ese sentido pues una experiencia muy positiva poder ponerle rostro a la gente y sobre todo recibir ese feedback tan bueno. ¿Saldrá reforzado el compromiso con KDE de Slimbook después de este Academy? Por nuestra parte, seguro que sí. Un placer. Bueno, pues un placer haber compartido con vosotros este ratito de Academy, y por último os pediría pues lo que ha dicho Alejandro, ya él nos lo ha dicho, con qué se quedan los organizadores, Baltasar y Rubén, con qué se quedan, qué pequeña frase o qué gesto se quedan de este Academy. Yo me quedo sobre todo con ver la alegría que han lo bonito que han encontrado, y la gente que ha venido de fuera y que a lo mejor se esperaba. Almería es una ciudad pequeña que tampoco es demasiado conocida, y se han encontrado con cosas muy bonitas, ¿no? Y cosas que a lo mejor incluso no se esperaban, y eso, yo me quedo sobre todo con eso. O sea, esa para mí es mi mayor satisfacción, al ver que a lo mejor esperaban algo un poco más pequeño, un poco tal, y se han encontrado muchas cosas. Les ha sorprendido, por ejemplo, muchísimo la cantidad de películas que se han rodado en Almería, o la serie de cosas que se hacen de investigación aquí, y a nivel después del congreso, pues creo que están todos muy contentos, y se han encontrado con un sitio muy bonito para hacer el congreso, y muy asequible en ese sentido, muy apropiado.
Sí. Gracias, Rubén. Al hablar precisamente de la parte, digamos, internacional, también se me ocurre para Alejandro, ¿qué feedback habéis tenido una marca española o un ensamblador español de ultraportátiles con el público internacional a través de este Academy? La verdad es que, distribuimos a nivel internacional y ha venido algún cliente, tanto algún cliente como algún usuario nuevo internacional, y todos con una sonrisa, todos a felicitarnos, a decirnos que estamos haciendo algo asombroso, algo fantástico. Y el resumen a nivel internacional es que sí, que estamos cogiendo más fuerza y que yo creo que cada vez se van a ver en más sitios, en más lugares, países y conferencias nuestra marca de ultraportátiles. Y por último, como decíamos, Baltasar Ortega, ¿con qué se queda de este Academy? Yo me quedo realmente con la fiesta de bienvenida que tuvimos el viernes, después de por la noche, que la hicimos en un sitio precioso, y la verdad es que esa noche de tapeo, medio bebida y demás, fue fabulosa. Es lo que te comentaba con el anterior podcast, que el momento social es lo más importante, porque seguramente cuando lo vayamos a casa nos iremos pensando con las nuevas tecnologías de plasma, con los nuevos escritorios, con las nuevas funcionalidades, con el plasma mobile, con Kirigami, con palabras extrañas y raras. Pero después, cuando nos reflexionemos realmente, nos quedaremos con ese saludo, esa conversación sobre cualquier cosita, cualquier detalle que hace que pongas cara y sonrisa posterior a cuando hablas virtualmente con la gente. Y aún acabando aquí el apartado La noticia de esta entrega de Compilando Podcast, seguiremos hablando de Academy, pues el protagonista de nuestro próximo apartado es Paul Brown, que entre otras ocupaciones es responsable de comunicación del proyecto KDE. ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena. Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura. Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888. Algo, alguien. Pues tal y como habíamos prometido, Academy va a tener también su protagonismo en este apartado de la edición que escuchas de Compilando Podcast. Y es que nuestro invitado en el día de hoy es responsable de comunicación de KDE y por lo tanto estuvo en el pasado Academy como parte integrante y como ponente, hablando precisamente de comunicación en los proyectos de KDE y por ende de software libre. Paul Brown lleva más de 2 décadas informando, comunicando y difundiendo sobre GNU Linux y software libre. Ha participado en múltiples proyectos, entre los que cabe destacar la dirección de la prestigiosa revista Linux Magazine, de Ubuntu User en español y de Raspberry Pi Users. Colabora y asesora a diversos proyectos y empresas en sus comunicaciones y difusión y es en la actualidad responsable de comunicación de KDE y de la Free Software Foundation Europe. Agradecemos a Paul Brown que haya atendido la llamada de Compilando Podcast y con él queremos hablar para todos nuestros oyentes del pasado Academy y de comunicación en GNU Linux y software libre. Hola Paul, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. ¿Y tú? Pues muy bien, pasando este calor típico de la tierra donde vivimos. Sí, aquí también, sí, aquí también. Calorcito que pasamos, pero con mucho gusto hace tan solo unos días, prácticamente unas semanas, en Almería, en Academy. Como responsable de comunicación de KDE, ¿cómo valora Paul Brown este último Academy junto con Academy S, que han sido en un mismo acto en la Universidad de Almería? Bueno, como siempre han sido, ambos eventos han sido muy, muy interesantes. Lo que sí que hay es varios temas que, aunque los academies no son temáticos, aparte del hecho de que van sobre KDE, sí suelen haber varios temas así más concretos que son cada año. Este año ha habido mucho sobre KDE para móvil, ha habido mucho de eso, de las tecnologías Plasma Mobile
y Kirigami y todas estas cosas que han salido una y otra vez en las charlas y en las reuniones y en las maratones de desarrollo y tal, ¿no? Tenemos, de hecho, un vídeo por ahí donde Jonathan Riddle hace una demostración de Plasma Mobile sobre un Nexus 5, creo, y la verdad es que él dice que no está para usuario final, será verdad, pero funcionar, funciona, así que ya tenemos un KDE móvil. En cuanto, precisamente te iba a preguntar, en cuanto a las temáticas, las conferencias lógicamente son sobre muchos temas y sobre muchos estándares, pero ¿ha habido algún tema estrella en este Academy 2017 en concreto? Sí, ha estado eso, el tema del móvil, y después ha habido al menos una charla que ha causado mucho impacto. Solamente ha sido esa charla porque nadie se esperaba que causara ese impacto y entonces no ha habido en el programa el seguirlo, pero que es el de Mycroft. Es como el Alexa del software libre, es un asistente personal con inteligencia artificial al cual le hablas y te hace cosas. El Siri o el Alexa, entonces hicieron la gente de Mycroft lo que hicieron es un Kickstarter hace unos meses y está basado en un Raspberry Pi y todo el software es libre y todo. Tú puedes también bajarte todo lo que es los planos y tal, y imprimirte la carcasa y todas estas cosas. Y es un cacharrito bastante bonito, tiene así como 2 ojitos, LEDs, y tiene una sonrisita LED y todo eso, y tú le hablas y te hace cosas y le dices, cuéntame un chiste, y te cuenta un chiste de Chuck Norris, tiene un sinfín de chistes de Chuck Norris. Parece que no saben ningún otro tipo de chiste, pero bueno, la cuestión es que hicieron todo el software libre y toda la base de datos libre. Entonces la gente ha empezado a implementar versiones en el cual no necesitas el cacharro. Entonces hay una versión de escritorio para KDE, ¿no? Es lo que llamamos un Plasmoid, que es un widget que tú lo pones en tu escritorio y está ahí escuchando, y cuando tú le dices, creo que te tienes que decir, hey Mycroft, y entonces empieza a escuchar, le dices lo que sé y te busca cualquier cosa. Y dices, hey Mycroft, what is the temperature now? Y te pone la temperatura y el tiempo y cosas por el estilo, ¿no? O hey Mycroft, tell me a joke, y te cuenta un chiste de Chuck Norris y cosas por el estilo. Y eso fue una charla, nada, de 30 minutos, pero que la gente se le encendió como la bombillita y ya la gente estuvo hablando de eso durante todo el evento. Muy gracioso. Estoy seguro, además, de que los oyentes del podcast van a instalar el Plasmoide dentro de muy poquito, nada más que oigan el podcast también para probar. Tengo que advertir que está un poco verde, que él hizo una demostración y funcionó y todo demás, pero él es el desarrollador. Se llama Atia, es un chaval indio, no me acuerdo el apellido. Hizo una demostración, pero claro, él, digamos, es como el dueño y señor de este Mycroft, entonces le obedece. A los demás no nos obedecía tan bien, todo hay que decirlo, está un poco verde. Que habrá que domesticarlo, que habrá que domarlo en cada equipo particular. Sí. Bueno, entiende bastante bien casi todo. Vamos, yo le hablé y entendía bastante bien. Lo que pasa es que yo le empecé a pedir cosas muy difíciles. Y decía, no tan difícil, no puedes pedirle tantas cosas que no. Lo que ellos hacen es lo amplían con plugins, o sea, es totalmente modular, entonces tiene, digamos, una forma básica que tiene muy poquitas cosas y hace cositas muy limitadas, pero después le dices, tienen un plugin, por ejemplo, de poesía, y entonces le dices, cuéntame una poesía sobre, yo qué sé, los campos verdes de Bretaña, y te suelta una cosa pastoral ahí preciosa y tal. con una voz muy robótica, todo hay que decirlo, pero bueno. Entonces le meten toda esta serie de plugins. Si tú tienes intereses que van por un lado, pues coges el plugin que va de eso, de cine, por ejemplo, y tienes todos los datos de cine y tal, ¿no? En fin, está interesante. Y claro, como es software libre, cada vez hay más plugins, ¿no? Cada día sale un nuevo plugin. Ahora plugins sobre Pokémon, plugins sobre sellos, sobre lo que sea, ¿no? Las ventajas del software libre también aplicadas a este nuevo asistente. Interesante, por lo tanto, las nuevas tendencias en KDE, e imagino que también interesante, como siempre, dentro de KDE, la renovación de viejas corrientes y, sobre todo, el networking que se produce durante el encuentro, durante el evento, ¿verdad? Sí, muy interesante, porque, claro, conoces a un montón de gente que estás utilizando su software, ¿vale? Y no conocías en persona, y entonces era como, sí, yo me lo bajo y tal, y sé que hay una comunidad detrás, pero es como un poquito ir a un App Store o un Google o un
Google Play o lo que sea, ¿no? Y un poco impersonalizado, pero cuando estás allí y dices, tú eres el tío que ha hecho, no sé, por ponerte un ejemplo, Caden Live, ¿no? Un programa que yo utilizo mucho para edición de vídeo, que es absolutamente fantástico. Estás sentado con él y le preguntas, ¿sí esto y esto? Y dices, sí, esto va a salir en la nueva versión, si nos lo han pedido mucho. Y tal. Entonces, es algo realmente interesante. Lo que sí que yo encontré un poquito preocupante, porque claro, vamos a ser totalmente honestos con los problemas que tiene nuestra comunidad, y este es un tema que ha salido una y otra vez, es que la comunidad es muy uniforme, ¿no? O sea, casi todos somos hombres, casi todos somos europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muy pocas mujeres y tal. Y esto fue un tema que también se trató. O sea, cómo abrirnos a otras comunidades, a otros grupos sociales, ¿no? Hubo un par de charlas, uno de Mirko Boyle, que trataba sobre eso, sobre cómo había una resistencia pasiva a que entrase gente pero esto es algo común en el software libre en general, pero que entrase gente diferente a la que ya había, ¿no? Y cómo el planteamiento de que los que entran por méritos, entran y suben por méritos, este sistema orgánico, meritocrático, de que tu código vale tanto, entonces tú vales, resulta que no está funcionando bien para gente que viene de otros géneros y de otros países y de otras clases sociales, por ejemplo, ¿no? Aquí, pues hay muchísima gente que ha ido a la universidad, todos somos muy blancos, todos somos muy varones. Este es algo problemático, ¿no? Para nosotros. No sé cómo tú lo verás, Paul, pero precisamente ese hecho de que, de que tengamos como un rasgo común los que nos dedicamos, usamos, programamos o divulgamos el software libre, todos somos prácticamente universitarios, blancos, varones. Aparte de ser un hándicap para el propio software libre, también puede ser un problema, y aquí enlazo con un tema que quería tratar contigo como gran divulgador del software libre, puede ser un problema de comunicación, porque a lo mejor no tenemos prácticamente contacto con los usuarios, por decirte un ejemplo, africanos, cuando precisamente el software libre es un software que dentro de, los problemas estructurales que tiene África, podría ser un software que entrase precisamente y penetrase mucho mejor en ese tipo de sociedades donde las limitaciones económicas son mucho más importantes y se puede implementar mejor el software. Hay un problema de comunicación, y a las charlas que tú diste en Academy me remito, en el software libre. ¿Comunicamos bien lo que hacemos y lo que puede ofrecer el software libre? Versión corta, no comunicamos nada bien. Es gracioso que digas lo de África. Mira, creo que a la Academy al final vinieron unos 120, 130 personas, ¿vale? Vinieron 9 personas de la India, 0 de Marruecos, que está cruzando el estrecho, ¿sabes? Uh-huh. Es una cosa muy, muy... vinieron 5 personas de China, 0 de ningún país africano. Y es que eso está cruzando el estrecho. O sea, es lo que tú dices. ¿Qué está pasando? Que hay un continente entero que estamos, parece que, ignorando o que no estamos captando. Y tienes razón en eso de que es un problema de comunicación, porque precisamente, claro, lo que es problemático que estemos siempre dentro de una misma burbuja donde todos somos muy iguales, ¿no? Entonces, esto tiende a enquistarse y todo el mundo... Vamos a ver, yo he visto cosas realmente preocupantes, como no en la comunidad KDE en específico, pero sí en comunidades de proyectos de software libre, de gente que ve el intento de ser más inclusivo, que es una de estas palabras que utilizamos mucho ahora para hablar de que tenemos que abrirnos a gente diferente a nosotros, lo ven como una amenaza a eso, al sistema meritocrático, y lo ven como una amenaza a de cómo funcionan las cosas. Dicen, ahora lo que no vamos a impulsar es gente que no vale simplemente porque son diferentes, porque son de otra raza o porque son de otro sexo y tal y cual. No se trata de eso en absoluto. Se trata de que precisamente hay gente, vamos a ver, nadie en su sano juicio puede decir, no, todos los que no son blancos caucásicos no saben programar. Por tanto, no pueden entrar aquí. Eso es absurdo, es falso y es racista. Es todas esas cosas. Y tú dices, bueno, entonces, ¿por qué no hay gente que está...? Bueno, el problema será el tuyo, ¿no? Porque no estás sabiendo captar a esa gente que sí que sabe programar y que no son como tú.
Entonces, este es un problema de comunicación, obviamente. No está saliendo, tu comunicación se está produciendo dentro de una burbuja, está produciendo entre gente que es similar a ti, está produciéndose una comunicación entre iguales, ¿vale? Y no estás sabiendo comunicar fuera de esa burbuja, no estás sabiendo comunicar a gente que no es igual que ti. Ahí tienes una evidencia clara de que la comunicación en los proyectos de software libre tiende a ser deficiente. Y yo lo entiendo. No, los desarrolladores están por desarrollar, ¿vale? Y normalmente todos los proyectos los empiezan desarrolladores, los empiezan ingenieros informáticos, ¿vale? Y los desarrolladores de software libre suelen ser gente que han tenido contacto con otros desarrolladores de software libre, por tanto, son compañeros de carrera, son compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, entonces, quieras que no, son gente que, sí, el software libre es extendido por todo el mundo, pero lo que es la cultura de desarrollo de software libre geográficamente está muy localizado. Está muy concentrado en ciertos sitios. Está muy concentrado en Alemania, está muy concentrado en ciertos sitios de Estados Unidos, no en todo Estados Unidos. Está concentrado también en España, tenemos el grupo de desarrolladores de software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay países, incluso europeos, que no tienen eso. O sea, y estamos hablando, por ejemplo, en el Reino Unido sí hay desarrolladores de software libre, pero no tantos como debería. O sea, entonces, es un ejemplo claro de que el software libre se cría en un grupo y se extiende a más gente de ese grupo. No salta fronteras muy fácilmente. Igualmente, podríamos decir, mira, nosotros tenemos mucho contacto con Marruecos y, sin embargo, no hay un movimiento fuerte de software libre en Marruecos. No hay un movimiento de software libre en Argelia. No hay un movimiento de software libre en ninguno de estos países. ¿Por qué? Si tenemos un contacto más fluido con ellos que con, por ejemplo, Suecia. Esto suele ser, es un rollo más bien tribal. En estos momentos, el software libre se ha extendido de una manera orgánica, se ha extendido de una manera a gente que está geográficamente cerca y que es más o menos lo que es clase social, raza, etcétera, etcétera, son similares a nosotros. Esto tiene que cambiar. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me han encomendado en KDE, es precisamente aumentar el número de personas en la comunidad. Claro, ¿yo a dónde voy a ir? Yo voy a ir a esos sitios que no hemos tocado, a esos sitios que han sido, si quieres, pasivamente discriminados, ¿vale? Porque ahí es donde tengo más potencial. No voy a ir a donde ya sé que hay. Quiero decir, por supuesto que podemos extender, podemos incluir más gente blanca y galón, etcétera, etcétera. Y por supuesto que lo vamos a hacer, pero tenemos un 50% de la población, que son las mujeres, que estamos ignorando. Y eso es una cosa, y ahí tenemos un potencial para extender inmenso. Pensando solo egoístamente, es lo que voy a hacer. Voy a intentar extenderlo a grupos que no... Mira, ya has dicho, lo de la comunicación, que somos todos similares. Pues en nuestro grupo de comunicación tenemos creo que un 40% que son mujeres. Así que vamos bien, yo creo, en KDE. KDE puede ser un ejemplo de preocupación precisamente por esa comunicación. Pero ¿tú crees que de verdad estamos utilizando y diversificando en general en el software libre? Me refiero solamente a KDE o a la Free Software Foundation, de donde formas parte también en el equipo de comunicación. En general en el software libre nos hemos quedado anclado en el tutorial y en el blog muy técnico, en el sentido de que cuando, por ejemplo, Microsoft, la marca de la manzana, nos presenta cualquier software al público en general, pues nos dice: tenemos lo último para comunicarte con tu primo que está en Alemania de la mejor manera, con el mejor vídeo y el mejor sonido, de la manera más fácil a este clic. Y nosotros decimos: tenemos una interfaz que se comunica vía FTP con HLMX por el software XWH. ¿No crees que tenemos un problema de endogamia en cuanto a la comunicación? Hay dos problemas en lo que dices. Primero, si te fijas, las empresas estas, tanto Microsoft como Apple, convierten el lanzamiento de sus nuevos productos, lo convierten en un espectáculo. Convierten en una feria donde invitan a todo el mundo, sea o no sea del mundillo tecnológico. Es decir, Apple lanza un nuevo iPhone y te va gente de blogs, te va gente de la prensa especializada, pero también te va gente de la prensa generalista. Te puede ir un periodista de Guardian o de New York Times o de lo que sea. Y todos hablan de ello.
nosotros parece que no hacemos eso. Nosotros nos dirigimos a la prensa especializada. Estoy bastante contento con lo que ha pasado en Academy porque hemos salido en La Voz de Almería, que es generalista, y hemos salido muy. Así que eso ya es algo. Pero eso, cuando lanzamos algo, normalmente lo lanzamos a los amiguetes, ¿vale? Y lo que tú dices, lo lanzamos a gente que tiene un blog similar o afín a lo que hacemos, etc. Entonces, uno de los retos que tenemos es abrir lo que hacemos a una prensa menos especializada, más generalista, ¿vale? Estaría chulo que de vez en cuando, pues yo qué sé, El País, el ABC, El Mundo, lo que sea, hablase del último lanzamiento de X que ha sacado el proyecto KDE o Nome o me da igual quién. Eso conlleva la segunda parte que estabas diciendo, el lenguaje que se está utilizando. Efectivamente, la gente utiliza una jerga demasiado especializada como para llegar a un público amplio, ¿no? Entonces, tenemos un problema en el sentido de que nosotros en AKD, por ejemplo, somos 2 personas que nos dedicamos a la comunicación. Es imposible físicamente que nos hagamos la comunicación de todos los proyectos que engloba AKD. Y si ya hablamos de todos los proyectos que están bajo el paraguas de software libre, ya no te digo. Entonces tenemos que hacer un poco de crowdsourcing y hacer que los desarrolladores aprendan ellos solitos a promocionar sus proyectos, eso, con un lenguaje más llano, dirigido a un usuario, a los usuarios finales, no a sus amiguitos, no a otros desarrolladores. Y esta es una de las cosas de la que estuve hablando en Academy. Tuvimos un taller donde analizamos unas cuantas webs y descubrimos que efectivamente la web, que es el escaparate, el primer escaparate que tiene un proyecto, la mayoría de ellas eran muy deficientes. Había una en particular, de cual no voy a decir el nombre, porque se dice pecado y no el pecador. Había uno en particular que lo miramos y dijimos, bueno, primero miramos la foto de entrada, que dijimos, sí, es una foto bonita, pero no se ve aquí lo que hace este software. Después seguimos moviéndolo hacia abajo para ver lo que había más abajo y no había en ningún sitio nada que dijese qué era ese software. Nada, cero. No había ni siquiera una descripción técnica de lo que era el software. Pasaba directamente a noticias, a cosas como la versión no sé qué ha salido. Pero claro, tú te quedas diciendo, vale, la versión no sé qué ha salido, pero la versión ¿de qué? ¿Vale? Porque ¿qué hace esto? Todos los que estaban en la habitación sabían qué hacía ese software. Claro, es un software muy conocido, utilizado por muchos y querido por muchos, pero cualquiera que llegue nuevo a esa web no sabe lo que hace ese software. Y la foto, además, la captura de pantalla que había era como demasiado de cerca y estaba hecho en perspectiva de tal manera de que tampoco se veía lo que hacía era eso. Una cosa que dices, y este fallo tan elemental lo ves una y otra vez, una y otra vez. Una escala mejor es cuando lo explican, pero lo explican técnicamente. Es un poco mejor, pero no es bueno, porque dices... Es gracioso porque en la otra charla cogí una descripción de otro software y lo traduje al inglés llano. Y me dijeron, pero suenas como un vendedor. Digo, vamos a ver, ¿quién te ha hecho tanto daño a ti? Que convertir esta jerga en inglés llano te parece que yo suene como un vendedor. Quiero decir, el problema no es lo que yo digo, el problema es lo que tú dices. El problema es totalmente incomprensible para el común de los mortales. Todos los que estáis en esta habitación entendéis la descripción original, pero porque estáis viciados y conocéis toda la jerga, etcétera. Pero cualquiera que venga de fuera no entiende nada de lo que pone aquí. Y les puse un ejemplo de otra área, del área financiera. Digo, os voy a escribir un producto financiero. Se los describí y dije, ¿y qué es esto? Nadie lo sabía. Claro, porque es que la jerga, es que lo que hace es crear una barrera entre ti y todo el mundo. En fin, es una batalla continua porque, claro, ellos han aprendido que así es como se tienen que explicar las cosas. Mira, yo escribo muchas notas de prensa, ¿vale? Y es exactamente el mismo problema. Yo escribo notas de prensa para empresas tecnológicas, todas relacionadas con el software libre, por supuesto, y me exigen, primero me exigen que escriba la nota de prensa como la haría Microsoft o IBM, ¿no? Con su jerga, etcétera, etcétera. Llego en redondo y le digo, mira, tío, esto no va a funcionar. Esto es incomprensible, es horrible, etcétera. Si tú quieres un periodista te lea esto, tienes que escribirlo de otra manera.
Dice, sí, pero a Microsoft y IBM le funciona. Sí, claro, porque son Microsoft y IBM. Todo el mundo lee lo que ellos publican, sea horrible o no. Pero tú no eres Microsoft, no eres IBM. Para hacerte un hueco, tienes que hablar de otra manera. Tienes que hablarle al periodista de otra manera. Si IBM suelta una nota de prensa llena de jerga, llena de cosas totalmente incomprensibles para el común de los mortales, no te preocupes que habrán 50 especialistas en un periódico intentando analizar eso, intentando dilucidar qué significa eso, si van a despedir a 1000 tíos más, o si van a contratar a 1000 más, o se van a meter en otra área, tal y cual. Pero porque viene de IBM, ¿vale? Y IBM tiene el presupuesto de una nación. Claro, no puedes ignorar a IBM aunque esté mal escrito, pero sí te pueden ignorar a ti. Y es exactamente el mismo problema con la gente que desarrolla aplicaciones y proyectos y tal. Ellos hacen sus webs y hacen sus comunicados y sus blogs y tal y como lo harían IBM y Microsoft. Pero claro, así no llegas al común de los mortales. Y lo que nosotros queremos en KDE es todo el software está finalmente tiene que llegar al común de los mortales. Entonces tenemos que hablar al común de los mortales. Quieran que no. Y no es convertirlo... En inglés tenemos el término dumbing down, es decir, idiotizar el lenguaje, ¿no? No idiotizas el lenguaje, simplemente lo cambias y tiene exactamente la misma precisión y tiene exactamente, estás transmitiendo el mismo conocimiento que si estuvieras utilizando jerga, solo que estás utilizando un idioma más normal. Paul, ¿no crees, o cuál es tu opinión de que el software libre está ya en un momento en el que el código está maduro? Hasta ahora, en los últimos 25 años de Linux y GNU Linux y software libre prácticamente, nos hemos dedicado a pulir el código, a transmitir el código y todas las herramientas de comunicación eran intramuros, eran intracomunitarias. ¿No crees que ha pasado el momento de abandonar un poco esa mentalidad de pasar la gorra y empezar a vender entre comillas? Cuando hablo de vender digo a ofertar de las diferentes maneras a nuestros productos, los productos de software libre que ya están suficientemente maduros en el código, aunque hay que seguir día a día lógicamente puliendo y trabajando en ese código, y empezar a cambiar los métodos y las formas de comunicación extramuros, aunque se conserven los internos y habituales, empezar a usar otros medios, otras técnicas y en definitiva otras formas de comunicación? Sí, mira, es curioso que digas eso porque efectivamente hasta ahora, pues tú lo sabes, los desarrolladores han sido los estrellas de este sector, los Linus Torvalds, los Richard Stallmans, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos son, y por supuesto no voy a quitarles ningún mérito, de hecho a mí no me importa que mi nombre no se sepa. Por supuesto, los que han iniciado esto y lo han convertido en algo realmente que vale la pena luchar por él, son los desarrolladores. Eso sin duda, sin duda. Pero efectivamente, como tú dices, para seguir progresando hay que diversificar un poquito más. No podemos quedarnos con una comunidad como tenemos. El problema de una comunidad como, por ejemplo, KDE o el de Nome o de cualquier otro proyecto de estos grandes es que nunca se quedan estancados. No sé exactamente por qué. A lo mejor un sociólogo podría explicarlo. O crecen o encogen. Esto es lo que ocurre. O sea, estancados nunca se quedan. Entonces, si hemos llegado al límite que puede la población interesada en desarrollar en KDE dentro de lo que es este pequeño grupo, que no es tan pequeño, vaya, pero hay varios miles de personas, pero bueno, de este grupo, obligatoriamente, si hemos de seguir creciendo, tenemos que salir fuera. No hay más remedio, porque si no, esto encogerá. ¿Qué es lo que pasa? No tengo una explicación basada en datos científicos, pero mi sensación es la siguiente. Tú empiezas un proyecto como Linux, es algo pionero, es algo interesante, es como una aventura, y se te empieza a sumar gente precisamente por eso. Cuando Linux ya no es tan especial, ya no es tan pionero, cuando ya está en miles de máquinas, en teléfonos, en supercomputadoras, en ordenadores normales, etcétera, en servidores de internet, etcétera, la gente que se te sumaba porque iba buscando la aventura ya no se te suma, ¿verdad? Digo yo, quiero decir, claro, ya ese atractivo de que es una novedad y soy parte de algo que es como la nueva ola, etcétera, todo ese atractivo lo pierdes. Entonces tienes que crecer de otra manera. Tienes que crecer con otros incentivos.
y tienes que crecer a otro tipo de gente con otro tipo de mentalidad. En el caso de KDE es exactamente lo mismo. Todos nos apuntamos a KDE porque, wow, es un escritorio que realmente mola, hay mucho que configurar, tiene un mogollón de trucos y menús y tal y cual. Una vez que eso pierde un poco de fulgor, ya tienes que ir a usuarios más normales, tienes que ir a usuarios que lo que no quieren novedad, sino que quieren algo de lo que se pueden fiar y que todos los días es lo mismo y que les permite hacer su sota, caballo y rey sin problemas. Entonces, este es otro tipo de población al cual no estamos llegando. O sea, estamos hablando de los usuarios finales totales. O sea, no estamos hablando de la gente no sabe ni lo que es el software libre ni le interesa. Ya no hablamos de tener conocimientos técnicos. Eso, por supuesto, totalmente fuera de lo que es su área de interés. Pero tenemos que llegar a ellos porque es un escritorio para usuarios finales y eso es lo que estamos diciendo que es. No podemos seguir haciendo eventos solamente para desarrolladores. Es curioso porque lo estaba pensando el otro día. Sí, Academy está muy chulo. Dentro de unos meses, en octubre, creo que hay una reunión que es Randa, que se celebra en los Alpes suizos, donde van un montón de desarrolladores y adelantan una barbaridad lo que es el desarrollo de sus proyectos y tal, pero de nuevo es un evento para desarrolladores, organizado por desarrolladores, solo para desarrolladores. ¿Dónde está el evento de KDE para usuario final? No hay. Y no lo hay tampoco para Nome, y no lo hay tampoco la LinuxCon, por ejemplo. Es lo que más se le podría acercar. Es también muy técnico, pero también es para empresa. Pero para usuarios finales no, es para empresa. Y normalmente es para empresa que lo está utilizando en cosas embebidas, en automoción, por ejemplo, o en servidores o cosas por el estilo. No es para empresa que va a usuario final, como por ejemplo sería la gente de Slimbook, ¿vale? No hay un evento de software libre para usuarios finales. Y tú y yo sabemos que software libre es perfectamente adecuado para los usuarios finales, pero no hay un evento que vaya y se lo venda, como tú has dicho. La segunda cosa, tocando el tema de la venta, tú has dicho, vender, por decirlo de alguna manera, bla, bla, bla. Vamos a ver, yo no veo ningún problema con la palabra vender en este contexto. Ni siquiera veo un problema con la palabra vender en el sentido más estricto de la palabra, que es intercambiar algo por dinero, ¿no? Efectivamente, eso es un miedo extraño que tenemos en la comunidad. No hay nada en la GPL ni en ninguna otra licencia libre que diga, licencia realmente libre, que diga que no puedas vender tu software. De hecho, eso va decir que no puedes vender tu software, va en contra de la GPL, porque la GPL dice muy claramente en sus 4 declaraciones de principio, supongo, iniciales, que el software que va con esta licencia puede ser usado para cualquier propósito, y ese cualquier propósito incluye venderlo. Así que no hay nada en contra, no hay nada en la GPL que diga que no puedes venderlo. La segunda cosa, yo no sé si te has enterado, pero ayer hubo una cosa muy traumática en la comunidad Krita. ¿Te has enterado de esta noticia? Sí, efectivamente, están con verdaderos problemas financieros. Sí. Hoy, gracias a Dios, no. Ayer estaban con verdaderos problemas financieros porque resulta que ellos son una fundación sin ánimo de lucro. Resulta que la persona que le estaba aconsejando, su asesor financiero o su contable o lo que sea, se ve que era un pasguato y les aconsejó mal. Y resulta que han acabado debiendo, creo que unos 30.000 euros al fisco, no sé si danés o holandés o algo por el estilo. Porque resulta que tenían un empleado en Rusia y estaban vendiendo vídeos, entonces resulta que estaban no respetando les hacía ser una organización sin ánimo de lucro, sino que se habían convertido en una empresa y por tanto tenían que pagar impuestos, bla, 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 bla. Vale. Ellos consiguieron negociar un acuerdo con el fisco que se lo redujo creo que a 24.000 o algo así, 24.000 euros o algo por el estilo. Y lanzaron un crowdfunding ayer para pedir que a ver si podían, porque tenían que pagarlo pues pronto. Y si no, pues que Krita tendrá que desaparecer, la fundación Krita que tendría que desaparecer y nos quedaríamos todos sin
una aplicación de diseño y dibujo de pintura que es, a mi opinión, es absolutamente soberbio. Hoy en día es prácticamente un buque insignia del software libre. Sí, totalmente. Vamos, se está convirtiendo en el software preferido por artistas para pintar. Entonces, claro, un gran problema. Así que ellos hicieron este llamamiento en Reddit. Nosotros lo cogimos y lo tuiteamos en KDE, tanto en Twitter como en Mastodon y todos estos sitios. Y la respuesta ha sido bestial. O sea, han llegado al 50% de lo que necesitan en 24 horas, en menos de 24 horas. Y además tienen un sponsor, ¿vale? Un sponsor que les asegura 20.000 libras esterlinas al año. Así que ya podemos respirar tranquilos. Pero claro, hay un problema. ¿Cómo se financia un proyecto de software libre? Es que tiene que depender de donaciones y de sponsors. Esas dos cosas tienen un riesgo muy grande. Si la gente se cansa de ti o se olvida de ti o lo que sea, aunque estés haciendo algo realmente importante, tus donaciones se pueden acabar. Me acuerdo, por ejemplo, de lo que pasó con GNU-PG, ¿sabes? El software este que se utiliza para cifrar correos electrónicos. Efectivamente. Estos hace un par de años tuvieron el mismo problema. No estaban llegando, no tenían dinero para acabar el año, para mantener lo que es en su local o lo que sea, para seguir pagando la electricidad. Ya no digamos pagar salarios a la gente que estaba desarrollando eso. Estaban al borde total de desaparecer. Otra vez hicieron un llamamiento y la comunidad respondió. Pero claro, la comunidad podría no haber respondido. Estás poniendo demasiado en la buena voluntad de la gente. Que la comunidad de software libre es muy buena y contiene muy buena gente y muy generosa. Pero es muy arriesgado esto de vivir solamente de donaciones. Y vivir de sponsors es igualmente arriesgado. Bueno, el sponsor de Krita no tiene nada que ver con el diseño. Así que es muy poco probable que vayan a imponer su criterio. Pero ¿y si lo tuviese? ¿Y si dijese, no, nosotros os vamos a dar 20.000 libras al año, pero en vez de hacer lo que quiere la comunidad, vas a hacer lo que queremos nosotros? Esto es un riesgo. Para un programa de diseño no es algo que vaya a cambiar el mundo, pero si estamos hablando de algo fundamental del kernel de Linux o GNU-PG, por ejemplo, o cualquier cosa de estas, si un sponsor impone su voluntad al proyecto, que podrían imponerlo, porque si nos dice, te retiro el patrocinio, tenemos un problema, porque entonces ya no se está cumpliendo la voluntad de la comunidad, sino que es la base de cualquier proyecto de software libre, sino que se está cumpliendo se está siguiendo los requisitos de una empresa que podría no tener los intereses de la comunidad, podría no tener los mismos intereses que la comunidad. Entonces, claro, decir, vamos a vender software libre no es algo sucio, es algo necesario. Y esto es otra de las cosas que a mí me gustaría que la gente se lo metiese muy dentro de su coco. De que, vale, de una manera o de otra vamos a aumentar la comunidad. O sea, la gente que estamos trabajando, vamos a aumentar la comunidad y vamos a conseguir más gente para conseguir más patrocinios y conseguir más dinero para los proyectos para que no se mueran. Y esto significa vender la moto de cada una de las aplicaciones. En definitiva, comunicación que traerá también necesaria financiación y que traerá también la necesaria publicidad y publicitación de los proyectos de software libre. Aprovechando que has pasado por muchos medios, Paul, y que has tenido una gran experiencia en comunicación de software libre desde 2 décadas atrás, ¿cómo ha evolucionado esta comunicación? ¿De qué manera, en cuanto a términos, en cuanto al número de lectores u oyentes y en cuanto a medios que se usan, blog, podcast, tutoriales, cómo ha ido evolucionando según tu visión? Lógicamente, someramente, no podemos esperar una larga exposición, pero someramente estos 20 años de comunicación dentro de GNU Linux. Hombre, este es un tema que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en Linux Magazine y en Ubuntu User, en castellano, etcétera, etcétera, nuestro objetivo era exactamente... Mi objetivo básicamente siempre ha sido el mismo. Yo no he cambiado en absoluto. Es popularizar, ¿no?
Entonces pensábamos que el mejor medio para hacerlo era a través de una revista que se metiese en kiosco, que tuviese unas portadas chulas, que tuviese, o sea, atractivas, que llamase la atención a una persona. Oh, mira, esta revista de Linux no parece un boletín parroquial, parece algo serio y tiene una portada chula, un robot y cosas por el estilo. Y los titulares son muy atractivos. Entonces pensábamos atraer a la gente así, ¿no? Y en el interior de las revistas, pues, lo que te he dicho, cogiendo cosas que escribían los desarrolladores, reconvirtiéndolo para que fuese más comprensible para un público mayor, ¿no? Claro, resulta que el mercado de las revistas y de las publicaciones impresas se ha ido totalmente a pique. Es una cosa de una manera que es poco probable que jamás vuelvan, ¿no? Lo cual, es gracioso, ha eliminado uno de los medios para ampliar la comunidad. Claro, la gente dice, no, si es que todo lo que cuentas está en Internet. Sí, pero es que no íbamos exactamente a ti. Es que íbamos a la gente que no busca esas cosas en Internet. Íbamos a la gente no, como tú decías antes, endogámica. Nosotros vendíamos en kioscos. O sea, tú ibas a un kiosco y te encontrabas junto con el Hola y el pronto te encontrabas Linux Magazine, ¿sabes? A lo mejor no exactamente al lado uno de otro, pero sí en la misma tienda. Claro, muerto ese mercado, muerto ese sector, se ha muerto una de las mejores maneras que teníamos de llegar más allá. Yo no quiero convertir esto en no soy una plañidera en el sentido de que tendrías que haber comprado mis revistas y todo eso. No, yo sé que todo esto va en función de eso, las fluctuaciones del mercado, y las revistas tuvieron su momento y tal. Pero tenemos que intentar recuperar un poquito el espíritu de las revistas, el estilo de las revistas, y ser un poquito más espectaculares, un poquito más cuidados con la presentación, con el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, en mi opinión, ha habido una regresión, porque había un medio en el cual hacíamos eso. Ese medio ha desaparecido y aún no hemos llegado otra vez a, digamos, el lenguaje que se utilizaba en ese medio, que es el que nos servía para ampliar mercados. Porque yo no sé, tú como yo, los dos tenemos nuestra edad y todo eso, pero ¿cuál fue tu primer contacto con Linux? Yo te pregunto a ti, Paco, y no es una pregunta retórica. Efectivamente, no fue en concreto el mío, pero sí después lo continué por las revistas, y todo mi entorno, el contacto con Linux, se fue por los CDs que se publicaban en esas revistas impresas en papel, efectivamente. O sea, ahí tenemos una evidencia de que las revistas contribuyeron a ampliar de cero a algo la comunidad del software libre y la base de usuarios del software libre y de Linux, ¿no? De cero a mucho. Ya te digo que no solamente fue mi continuidad, para ser sincero, no fue mi primer contacto, pero sí fue total y absolutamente necesario e imprescindible para continuar en GNU Linux, y sobre todo en la comunidad que después me rodeó. Absolutamente todo, el 100% emprendió su carrera en Linux a través de una revista o de una distribución publicada en los CDs que se repartían en esas revistas. Ya fuese las revistas que yo editaba, ya fuese el Linux actual, ya fuese Mundo Linux, ya fuese lo que sea. Todas esas revistas, para mí, legendarias. Sinceramente, yo cuando estaba editando revistas, me encontré con varios eran supuestamente la competencia. Yo no entendía eso. Yo iba a los eventos y me encontraba con, creo que se llama Eduardo Toribio, que es el que hacía todo Linux. Y al principio él estaba como un poco reacio, y yo me fui a él y digo, mira, tío, yo he coleccionado todas tus revistas. Tu revista es el que me ha abierto a mí las puertas al Linux. Nosotros no somos competencia. Competencia son todas las otras revistas de informática que están vendiendo software propietario. Esa es nuestra competencia. Nosotros somos colegas. Y él lo entendió así, efectivamente, y desde entonces, hasta que todo Linux cerró, por desgracia, y Linux Magazine también cerró, también por desgracia, fuimos compañeros y nos apoyábamos. Pero lo que te quiero decir es que, obviamente, fueron un mecanismo, o sea, acertamos en el medio, acertamos en las portadas, acertamos en el lenguaje, conseguimos
ampliar de 0 a mucho la comunidad de software libre. Claro, el papel cayó en desuso, la gente lo busca todo en internet. No soy nada ludita en ese sentido, me parece perfecto que la gente lo busque todo en internet, pero tenemos que recuperar un poquito el espíritu, al menos el estilo de las revistas para vender el software libre, sobre todo a gente que no está dentro de nuestra burbuja. Y así que yo creo que ha habido una regresión y yo voy a hacer lo posible para que esa regresión pues se acabe y salgamos de ese valle y entremos en un nuevo pico con una nueva, es muy ambicioso, suena un poco, no sé, voy a instalar un nuevo Reich o algo así, pero voy a intentar sacarnos de ese valle y llevarnos a otro crecimiento utilizando las mismas herramientas que yo creo que son las mismas, o al menos el mismo estilo de herramienta, yo creo que son válidas porque han demostrado ser útiles antes. Muy bien, Paul, pues para ir concluyendo, esperamos por supuesto contar contigo en más ediciones de Compilando Podcast para seguir hablando de comunicación en GNU Linux y de otros muchos aspectos en tus múltiples facetas dentro del software libre, sobre todo como comunicador, ahora responsable de comunicación de KDE y de la Free Software Foundation Europe, pues hablar contigo, como decíamos, en más ediciones de Compilando Podcast, pero en esta, en la primera en la que estás, no me resisto a hurgar en tu intimidad linuxera, como en cada uno de los invitados que tenemos. Y es que un linuxero y otro, cuando nos vemos, es difícil no hacernos la misma pregunta. ¿Qué distribuciones has probado? ¿Por cuáles has pasado? ¿Y cuál es tu principal distribución ahora mismo en el escritorio y tu escritorio? Eso ya casi me lo imagino, fíjate. ¿Cuál crees? ¿Va a ser LXD? No. Bueno, voy a empezar por el final que estoy utilizando ahora. En este momento estoy utilizando OpenSUSE con el KDE predeterminado de OpenSUSE. Tengo muchos amigos que están trabajando en OpenSUSE y SUSE y es muy conveniente para mí pillarlos por Telegram o lo que sea, decir, no me funciona esto, ayúdame. ¿Sabes? Abusamos de ellos, ¿eh? Sí, totalmente. Son nuestra línea de soporte total. Pero, mira, he pasado por muchísimos. Estuve muchos años utilizando Fedora. He utilizado muchísimos años Ubuntu. Tengo otro portátil aquí que tiene Ubuntu. Y voy a decir la verdad, tiene Unity, no tiene KDE. Y voy a decir otra cosa también parecida a lo que dije de las revistas. No creo que los enemigos de KDE sean otros escritorios libres. El número de usuarios, el porcentaje de usuarios que utilizan un escritorio en estos momentos, un escritorio Linux, es del 2%, lo cual significa que tanto Gnome como KDE probablemente tengan menos del 1% de todos los escritorios de ordenador que se están utilizando en el mundo mundial, ¿vale? No creo que valga la pena pelearse entre dos grupos que tengan tan poquito. Se tienen que pelear con lo gordo, con los que tienen 98%, que es el 5% de eso lo tiene creo que Apple y el resto lo tiene Microsoft. Yo voy a por la perra gorda, yo voy a por Windows, yo voy a convertir gente de Windows a eso. No voy a intentar convencer a los de Gnome que utilizan KDE, porque para mí esa gente son nuestros compañeros. Si cualquiera de los 4 o 5 escritorios que tenemos en Linux, o 10 o 20, triunfan, yo batiré palmas hasta con las orejas. Ole. Quiero decir, lo principal es que triunfe el software libre, no que un proyecto domine sobre otro. Esa es mi filosofía. Da la casualidad que, vale, desde siempre ha sido KDE, desde el principio, desde que utilizaba Mandrake 8.0 en el año 96. Pero no importa. Lo importante es que todo el mundo que está desarrollando escritorios, sean KDE o no, están siguiendo las mismas pautas éticas. Y esto es lo que se tienen que imponer, que son las pautas éticas del software libre. Y impedir que la sociedad esté tan dominada por corporaciones como Microsoft y tal, que lo único que hacen es abusar de las personas, sinceramente. Genial observación, la de la absurda lucha muchas veces entre diferentes proyectos de software libre. Para terminar, muchísimas gracias a Paul Brown por haber atendido la llamada de Compilando Podcast y esperamos pronto volver a tenerte en estos micrófonos para compartir opiniones sobre lo que nos gusta y nos une, el mundo de GNU Linux y software libre. Muchísimas gracias a Paul Brown.
Gracias a ti y gracias a todos los oyentes. Hasta luego. Buenas, Linuxero. Bienvenido a otro episodio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero. Y hasta aquí esta edición número 11 de Compilando Podcast. Nos vamos hoy con una grata noticia, y es que nuestro compañero Ricardo Espinosa, alias Richie, desde tierras de México, acaba de lanzar su nueva aventura podcastil de título A Golpes de Clic, donde nos irá contando su vida geek, sus impresiones y experiencias que mucho tienen que ver también con GNU Linux. Desde Compilando Podcast os aconsejamos encarecidamente la escucha de su estupendo episodio de lanzamiento que podréis encontrar en podcast.com y en iVoox. Recordad, A Golpes de Clic, un nuevo podcast al que deseamos la mayor de las venturas y que ya nos ha enganchado desde su edición de presentación. Buena suerte para el buen hacer de Ricardo Espinosa es nuestro deseo y este nuevo espacio es nuestra recomendación. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Marduk. Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero. Y tal y como acabas de oír, se está cocinando una cita histórica en el mundo de la comunicación sobre GNU Linux y software libre que se ha dado en llamar Maratón Linuxero. Horas y horas de riguroso directo de la comunidad de podcasters del mundo del pingüino el próximo domingo 3 de septiembre, desde las 3 de la tarde, hora de España. No dejes de informarte en la página oficial del evento, maratonlinuxero.github.io o en Telegram o Twitter como @Maratón Linuxero. Un gran evento sonoro de software libre que no te debes perder el próximo 3 de septiembre. Y ahora sí, te decimos hasta luego, emplazándote a la próxima edición de Compilando Podcast, si Dios quiere, donde pretendemos acompañarte con más noticias e información sobre las tecnologías libres. La música que has oído, como todo este podcast, se licencia bajo Creative Commons Atribución Internacional No Comercial. Todas las piezas las puedes encontrar en los estupendos sitios incompetents.com con la producción de Kevin MacLeod y en musopen.org. Compilando Podcast lo puedes seguir como medio principal en nuestra web compilando.audio, en iVoox, iTunes, YouTube y en el directorio podcast.com, podcasts con K. En todos los apartados de comentarios de estos lugares puedes dejarnos tus opiniones, sugerencias, ideas o comentarios, al igual que a través de Twitter como @compilandpodcast o en el correo electrónico redacción@compilando.audio. Nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcast. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. Hasta luego.